Qué bueno podernos encontrar en esta mañana, estoy súper feliz. Y hoy mientras hacía la conexión conmigo misma recordaba que este 9 de mayo es un día para conmemorar a esas maravillosas maestras que se conectan desde esos planos sagrados que son las aves. Así que mientras mi mentora conectaba con el día ideal, yo pensaba que las aves han sido unas grandes maestras para mí. Y creo que eso ha sido un pilar fundamental para poder sentir su presencia. Pero yo hoy quiero contarles cómo yo me pude conectar con parte de la naturaleza que son las aves. Entonces, mientras intencionaba este en vivo, yo recordaba cómo ellas fueron unas grandes maestras para mi vida y cómo llegaron. Ellas llegaron en el momento en el que yo pasaba un proceso súper fuerte de transformación y había tenido muchísimas pérdidas, y dentro de esas pérdidas yo creo que uno de los mayores mensajes era que yo tenía que comenzar a conocerme a mí misma, y fue genial. Fue genial porque comencé a caminar. Inicialmente me levantaba, iba a la terraza de donde en ese momento vivía. Entonces era súper lindo porque mientras subía yo podía escuchar el sonido de las aves y me maravillaba con el lienzo perfecto del cielo. Pero también parecía algo súper especial, que había un sonido, ¿no? Claro, yo estoy en Ecuador y en Ecuador tenemos muchas aves. Es más, hay un porcentaje bastante grande de las aves en el mundo que está en Ecuador. Pero como les digo, yo vivía en un espacio, o sea, de hecho todavía vivo en ese espacio donde yo subía a la terraza y podía escuchar. Y luego recordé que cerca de donde vivo hay un parque, y fue esa posibilidad donde yo iba a caminar. Y claro, mi mente tenía muchísimas cosas en ese momento en que pensar. Sí, había mucho desorden en mi mente. Y mientras yo caminaba y miraba la perfección en los árboles, hubo veces que tal cual yo les puse en la invitación del post para podernos encontrar en esta mañana, yo caminaba y había veces que yo paraba, mis pies paraban y me permitía mirar en qué espacio yo estaba. Eso fue genial porque me permitió mirar que los árboles tenían una conexión directa conmigo misma. Pero además de eso, cuando yo les miraba a los árboles, podía mirar que tenían nidos y que en la geometría sagrada de los árboles era genial mirarles a esos nidos, ¿no? Y mientras yo podía percibir, era muy bonito poderme conectar, pero claro, había un sinnúmero de aves y esas aves me invitaban a muchas cosas. Pero como yo les estoy contando que en ese momento en el que yo caminaba por el parque y que yo les podía escuchar a las aves, era un momento muy difícil de mi vida y mi mente estaba completamente en otra cosa. Hubo un momento en el que yo estaba extremadamente sensible por todo lo que le pasaba a mi vida en ese momento, y fue muy bonito porque fue un colibrí que hizo como una danza perfecta, y ese colibrí pudo despertar en mí. O sea, fue genial mirarle a ese colibrí porque eran sus alas que se permitían abrirse y que me dejaban un mensaje. Y en ese momento, claro, fue muy bonito, pero fue ahí cuando yo comencé también a recordar que siempre había señales frente a mí y que como mi mente estaba tan llena de cosas, yo tal vez las pasaba desapercibido. Pero aprendí a escuchar esas señales.
Hubo veces que, claro, estaba súper sensible y yo quería abrazar a mis árboles y sentía que eso me hacía bien y que lloré con los árboles y que yo sentía que había un pulso que me conectaba y claro, yo tenía un árbol, tengo hasta ahora un árbol hermosamente lindo que él le abrazo y yo siento que él me abraza también, ¿no? Entonces, mientras miro ese árbol, y le miro hacia arriba y le agradezco por estar ahí, muchas veces escuché el canto de los pájaros. Y fue ahí cuando comencé a conectarme y a recordar que no solamente la música de la melodía que ellos tienen se oye, sino aprendí a cerrar los ojos físicos y a recordar que ellos tenían una música que se veía, o sea, una sincronía perfecta donde estaban las aves diciéndome que estaban ahí para mí y que había una posibilidad de poderlas escuchar. Esas alas maravillosas me ayudaron a recordar que en esa crisálida que yo estaba viviendo, que en esa conexión donde yo sentía que yo tenía todos los problemas y que no había una posibilidad de salir, recordaba que eso era completamente gratuito, que estaba a mi servicio y además que el momento en que abrían sus alas, yo recordaba que era la libertad. Entonces, para mí, encontrarme con ellas y hoy honrar ese camino y recordar que ellas han despertado en mí profundo amor, pero también profundo entendimiento de saber que ellas encontraron quiénes eran. Y entonces, cualquier ave que yo veía en ese parque, o cualquier ave que yo me ponía a conectarme para escucharle, era algo genial. Entonces, ellas yo creo que me enseñaron, mientras yo veía que ellas disfrutaban de ese vuelo, porque muchas veces les vi disfrutar de ese vuelo, o sea, como una danza, y esa danza era para mí si yo me permitía ver esa danza. Y también hubo veces que pude mirar que aún en la fragilidad de su pequeño piquito, también podían llevar pequeñas cositas a su nido. Eso me pareció a mí, fue algo que me estremecía porque yo sentía que esas señales me conectaban con la libertad y que ellos habían encontrado su propósito. Y claro, yo quiero preguntarles en esta mañana qué es para ustedes, qué han sentido también, qué es la libertad, porque probablemente para cada uno de nosotros tenga diferentes aprendizajes de esa libertad. Pero hoy que estamos en un tiempo extremadamente importante, esa libertad nos lleva a mantener esa valiosa atención en qué quiero ser o hacia dónde me lleva la libertad, o esa libertad que no tengo que pedir autorización a nadie, sino que esa libertad está completamente innata al proceso. Entonces, mi invitación, gracias Mariana por unirte, gracias Dani por estar aquí. Entonces, mi invitación en esta mañana es a que ustedes puedan recordar que las aves tienen un gran mensaje para nosotros, esa conexión que nos permite mirar en sus alas una invitación a la libertad, una invitación a podernos conectar con nosotros mismos y también a recordar quiénes somos, porque creo que eso es súper importante, porque cuando yo logro mirar que si hay un día para honrar a las aves y mirar todo lo valioso que es conectarse con ellas, ¿no? Y ya les decía antes, cuando inició el vivo, les decía que para mí conectar con las aves ha sido poder bajar el volumen a mis pensamientos y poder sentir que las aves con su sonido amoroso podían conectar con esos hermosos latidos del corazón, que yo creo que son esa conexión que me permite sentir. Entonces, mientras las aves se presentaban en mi vida, yo también les daba la invitación para poder sentir cada vez que yo les veía. Entonces, comencé ya no solo a autoobservarme yo
y cómo yo me relacionaba con toda la naturaleza, sino también aprendí a que cada vez que me permitía ir hacia la naturaleza y en lo que tenía, porque yo cuando salgo en la mañana tengo un montón de cemento, pero voy a la terraza y logro conectar con ese sonido. Y ya luego comencé a hacer como que mis oídos sean como más selectos en recordar que así como en una orquesta hay varias personas tocando cada uno de los instrumentos, yo creo que eso hacen las aves para nosotros. Ellas también tienen su propio canto y muchas tienen su propio vuelo. Mi invitación es a que ustedes puedan también parar sus pies y también poder percibir en esas señales que hay una gran invitación. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, yo estoy feliz de poderme conectar, porque creo que esa invitación nos recuerda todo el tiempo quiénes somos, nos recuerda que podemos honrar la vida de ellas, pero también respetar ese camino. Entonces aprendí a recordar que yo estaba solo de paso por ese camino, pero mientras estaba de paso, mientras lo que yo les contaba que era que yo caminaba en ese parque, mientras estaba de paso, yo podía sentir su presencia, podía apagar esos pensamientos que yo tenía y poderme conectar con esa otra sinfonía que estaba diseñada para mí. Y en función de ese diseño, recordarme a mí misma que yo puedo marcar una diferencia con cada una de las cosas que voy haciendo. Fue así como yo aprendí a conectarme con las aves, a sentir que ellas podían hablar y muchas veces mientras se iban acercando un poquito, porque claro, yo solamente les miraba desde lejos, pero mientras se iban acercando un poquito, podía tener esa sensación hermosa, así como cuando les conté que el colibrí hizo esa danza sagrada frente a mí. Y claro, ya luego un montón de aves donde yo lograba percibir que había un mensaje. Y esa es mi invitación a que ustedes también se puedan conectar. No sé si Mariana o Gigi tienen alguna pregunta, pues yo me pongo a sus órdenes. Yo estoy en Ecuador, feliz de poderme conectar con ustedes. Creo que ahora es el mejor momento para saber que todos podemos marcar la diferencia para cuidar a nuestro planeta. Creo que Gaia tiene grandes aprendizajes y este es el momento de aprender a saber que las aves, que nosotros tenemos un gran aprendizaje de ellas, pero que las aves son parte de la naturaleza. Y que siendo parte de la naturaleza yo aprendo a respetar su danza sagrada y claro, también me he cuestionado mientras voy caminando por ese parque, que si bien es cierto es un parque de alguna manera un poco grande y tiene senderos para que los seres humanos conectemos, creo que también es importante saber que nosotros demos por nuestra facilidad para que nosotros podamos caminar por esos senderos. También hemos irrumpido con esa danza sagrada que es de ellos. Nosotros creo que es importante que nos conectemos sabiendo que esa casa que es de todos, podemos respetarnos todos y entender que mientras respetamos nuestros espacios, también una invitación a respetar cada uno de nuestros hábitats. Así que para mí la naturaleza es recordar que yo soy naturaleza, es recordar que yo puedo silenciar mi mente y sentir que mi mente puede comenzar a conectar no solamente con los pensamientos, sino comenzar a conectar con todos los elementos que tiene la naturaleza, recordando que la intuición me da la posibilidad de no sentirme el todopoderoso frente al mundo, sino más bien recordar que hay tanto que aprender de los demás seres y recordar que esos seres están aquí probablemente con un mensaje. Y para muchas de las tradiciones antiguas se dice que las aves del cielo son mensajeras
y que se pueden comunicar con ese espacio sagrado que está en el cielo, ¿no? Que hoy que podemos honrar la vida de las aves, podamos elevar un rezo al cielo para recordarnos parte de la naturaleza y para sentir que las aves tienen un gran mensaje para nosotros. Agradecerles a ustedes que desde Ecuador hay un hermoso cielo recordándome todos los días, que el canto de los pájaros, que la sincronía perfecta de sentirles a esos árboles y haberme permitido parar y recordar que en el cielo hay varias señales, creo que ha sido uno de los mejores regalos. Recordando que todos somos uno, hermosamente como lo dice Mariana, y es que nada de lo que yo haga está solamente puesto porque así es, sino más bien al contrario. Yo creo que cada acción tiene una reacción, pero siento que este es el momento de recordar que yo dejo de ser causa y comienzo a ser efecto. O sea, ¿qué efecto yo estoy dejando cuando paso frente a todo lo que me pasa a mi alrededor? Entonces, que la invitación sea a autoconocernos, a recordar nuestro camino, a sentir que la naturaleza tiene mucha sabiduría que podemos aprender, que las aves son unas grandes compañeras de camino y que su danza sagrada nos da la posibilidad de sentir que la libertad es un derecho que lo tenemos todos. Muchas gracias a ustedes. No sé si tienes alguna pregunta, Mari. Si no, pues es todo un gusto haberme conectado con ustedes y sentir que estamos conectadas, aún a pesar de estar en diferentes espacios. Creo que hay una conexión que nos permite sentir, que nos permite vibrar y que también nos permite agradecer por todas las cosas que están a nuestro alrededor. Así que muchas gracias por estar ahí y para mí siempre será un gusto conectar.